Ujú. A ver, chicos, ¿logran ver mi pantalla? ¿Se logra ver mi pantalla, chicos? Sí, profesor. Ok. Como les comentaba, estamos en la semana... déjame ver por acá. Estamos en la semana 18 de álgebra. La clase pasada, bueno, ya hace 2 semanas, vimos lo que eran funciones, ¿no? Toda la teoría de funciones, que eran funciones, las dos tipos de definiciones, como regla de correspondencia, y la otra que hemos visto como pares ordenados. Los que hemos visto y hemos practicado algunos problemas. Ahora lo que vamos a hacer esta clase, esta semana 18, lo que va a hacer es tratar de hablar de cierto tipo especial de funciones. Entonces, ese tipo de especial de funciones van a ser las funciones crecientes y decrecientes, las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Y las funciones inversa. Y por último, tocaremos el tema de funciones exponenciales logaritmo. Las funciones crecientes y decrecientes, su mismo nombre lo dice. Agarro de repente dos XY, los comparo, uno de ellos es mayor que el otro. Si una función es creciente, sus imágenes también tienen que comportarse igual, ¿no? Entonces f de x tiene que ser menor que f de x. Las decrecientes iguales. Las funciones inyectivas eh, se puede deducir a partir de funciones crecientes. ¿Cómo podemos encontrar funciones inyectivas? O también hay una regla también para poder identificar funciones inyectivas. Las sobreyectivas también tienen su definición, las biyectivas. La función inversa, ese de la función inversa nos va a permitir de repente resolver ciertos problemas, ¿no? A ver, vamos a continuar entonces. Comencemos primero con la definición de funciones monótonas. Las funciones monótonas en sí, o las llaman, o son crecientes o decrecientes. Eso es solamente un nombre en sí para las funciones. Entonces, comenzamos primero definiendo una función. Recuerden, la función siempre está definida en su dominio y llega a las funciones reales. Esa es una función real. Entonces, se dice que la función f es creciente sobre A, sobre un conjunto A contenido en el dominio. Si yo al elegir cualesquiera dos x1, o sea, x1 y x2, cualesquiera, agarramos cualquiera de esos dos términos, agarramos cualquiera de esos dos términos, ¿qué se debe cumplir entonces? ¿Qué se debe cumplir? Que si x1 es menor a x2, entonces, ¿cómo deben ser sus imágenes? Iguales. O sea, f de x1 tiene que ser menor a f de x2. Y esta sería la gráfica de una función creciente, ¿no? Claramente, esta tiene una peculiaridad, es continua, no hay saltos, pero es una función creciente. También tenemos las funciones decrecientes. La función decreciente también igual, la misma definición. Agarramos un conjunto contenido en el dominio, elegimos x1 y x2, cualesquiera de ese conjunto, a las que se cumplan que x1 es menor a x2. Entonces, ¿cómo deben ser sus imágenes, chicos? ¿Se debe preservar la desigualdad o se debe invertir la desigualdad? Es una función decreciente ahora. ¿Cómo debe ser cómo debe ser sus imágenes? Ah, si es decreciente, entonces sus imágenes tienen que ser, la desigualdad tiene que invertirse. Y la gráfica de una función decreciente es de esta forma. Conforme yo me voy yendo a la derecha, los valores de la función van decreciendo, van siendo menores. En este caso, vamos a ver, miren, vamos a ver un ejemplo acá. Yo agarro aquí de repente un puntito, el punto 2, el punto -2. Imaginemos que el punto aquí está, x es igual a -2, el x1. El x1 es igual a -2 y el 1
es el x2. Entonces, aquí yo analizo sus imágenes. Aquí si se dan cuenta, -2 es menor que 1, pero f de -2, f de menos está aquí arriba, entonces f de -2, y aquí estaría f de 1. Aquí claramente vemos que si x1 es menor a x2, o sea, -2 es menor a 1, pero f de -2 es mayor a f1. Entonces la función es decreciente. ¿Ok? Pasemos. A ver, un ejemplo, una función decreciente. ¿Cuál sería, chicos? A ver. De una función creciente, ¿cuál sería el ejemplo de una función creciente? ¿Mm? ¿Quién sería el ejemplo de una función creciente? Es fácil. Ya hemos visto, ¿no? ¿Se recuerda que la clase pasada vimos funciones lineales? Las funciones, esta función de aquí, a ver, f de x igual a ¿cuánto? A x más 2, una función lineal. Si lo grafican, tienen justamente se puede deducir que es creciente. Pero otra forma de verificar que también la función es creciente, fácil, agarramos x1, x2 que pertenecen al dominio. Así, si su dominio aquí son todos los reales, agarramos dos elementos y que se cumpla que x1 es menor que x2, entonces, si x1 es menor a x2, le sumamos más 2 en ambos lados, porque f de x es x más 2, sumaríamos más 2 aquí, x1 más 2 es menor que x2 más 2, y este de aquí es f de x1 menor a f de x2. Entonces la función es creciente. A ver, vamos a ver otro ejemplo, una función decreciente ahora. Vamos a escoger la función cuadrática, f de x igual a x al cuadrado, pero su dominio va a ser igual a ¿quién? Su dominio del f va a ser igual desde menos infinito abierto hasta cero cerrado. Entonces, agarremos dos elementos. La función es creciente o decreciente. La función va a ser decreciente. Inclusive si le podemos graficar, si hacemos la gráfica de esta función, si hacemos la gráfica, trazamos aquí. La gráfica es una parábola, pero debido a que la función solamente está definida desde menos infinito hasta cero, olvidamos esta parte. Nos olvidamos de esta parte de aquí. A ver, si quiere borrar. Olvidamos esta parte de aquí. Y solamente nos quedamos con el otro tramo. Solo con este tramo de acá. Nos quedaremos con este tramito de acá. Vamos a borrar esto. Ujú. Nos quedaremos entonces. No quiero pintar. Está borrando. Ya. Nos quedaríamos con este tramo de aquí. Y aquí claramente graficamos y la función es decreciente. Pero también podríamos aplicar, como les digo, este método constructivo algebraico y también cumple. ¿Ok? A ver, continuemos. A ver, vamos a ver por acá. Aquí un ejemplo. Tenemos aquí una función cuadrática. Recordemos, la función es cuadrática, su gráfica es una parábola. Cuando hay una función cuadrática, yo les recomendaría tratar de llevar la forma, le llaman la forma canónica, y la forma canónica consiste en que tú tienes que expresar este f de x de esta manera.
un a por x menos h más un, bueno, el h al cuadrado. Eso es lo que tienes que llegar. Tú llegas de esta forma general a la forma canónica y es más fácil de ver si la función es creciente o decreciente. Entonces, vamos a borrar esto. Continuemos con el ejemplo, a ver. Vamos a completar cuadrados. Tenemos ahí completando cuadrados, vamos a tener x más 2 elevado al cuadrado menos 9. Esto es fácil, ¿no? Porque tienes aquí, acá tú tienes x al cuadrado más 4x y aquí lo que tú tienes que hacer es, le sumamos más 4 y le restamos menos 4, ¿no? En este caso, si sumamos más 4, restamos menos 4, acá sería menos 9. Entonces, agarras estos extremos aquí y tendrías justamente la expresión aquí. ¿Ok? Continuando, ahora elegimos x1 y x2, en menos 1 y 4 agarramos a partir del dominio, tal que x1 es menor a x2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si sumamos, ujú, vamos a ver que x1 más 2 va a ser menor a x2 más 2. Elevas al cuadrado. Claramente, al elevar al cuadrado se va a preservar aquí, porque x1 más 2 es positivo, o sea, son números positivos, al elevar al cuadrado se mantiene la desigualdad. Le restamos menos 9 y tendríamos que f de x1 es menor a f de x2. Ujú. Entonces ahí tendríamos que la función es creciente. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Si lo grafican, también lo pueden ver en bien fácil. O sea, la gráfica es simplemente agarrar. Ah, ahí está justo. Acá está la gráfica. Graficas. O sea, la idea es ubicar el vértice. Acá el vértice es menos 2 9. Menos 2 menos 9. Ubicas el vértice. Graficas tu parábola, tu general. Pero como tu dominio es de menos 1 a 4, solamente tú vas a pintar ese tramo nada más. O sea, desde aquí hasta 4. Hasta ahí nada más tendrías que hacer. Tomarías ese tramo nada más de la parábola. Y aquí fácil, como os digo, tiene la forma de la función creciente. ¿Ok? A ver, vamos a continuar. Algunas propiedades de las funciones crecientes. Si tengo una función creciente y esta es la gráfica, ¿qué se va a cumplir, chicos, entonces aquí? Si la función es creciente. Hay una propiedad que se relaciona bastante con el rango. Si yo hago aquí mi trazo, aquí tengo mi trazo, estos puntitos de aquí van a justamente representar, vamos a pintar otro color, todo este tramo de aquí correspondería al rango de la función. Pero lo bueno es que si esto se da desde AB, se está pensando que este punto de aquí es B y por aquí está el A. Entonces, como la función es creciente, la función va desde f de A hasta f de B. Ahí están los puntitos. Ya este f de B. Vamos a borrar para que se vea la gráfica aquí. Y el rango sería de f de A hasta f de B. Esa es propiedad de las funciones crecientes. ¿Ok? En el caso si la función es decreciente, en el caso de que la función es decreciente, tenemos la gráfica, de esta forma, la misma historia. Ubicamos el punto A, el punto B,
el f de A, el f de B, y el rango, como hicimos en la primera, para la función creciente, será lo mismo para la función decreciente. Sería, si en el caso de la función creciente era de f de A hasta f de B, ahora el rango en el caso de la decreciente va a ser desde f de B hasta f de A. Solo ese ligero cambio nada más. La idea es saber qué tipo de función es y fácil, ya conocemos lo que es el rango. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ujú. Ok, si no hay preguntas, si no hay dudas, continuemos. Entonces, vamos a hablar ahora sí acerca de las funciones inyectivas, suryectivas o biyectivas. Aunque en otras ocasiones, en vez de suryectivas, las llaman, pues, eh, sobreyectivas. O sea, el término de repente en algunos ejercicios, en algunos problemas van a encontrar. Y es lo mismo. Y va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo en ese. mm, Van a tener la misma definición. Entonces, comencemos con una función inyectiva. Para eso iniciamos siempre trabajando con funciones. Agarro una función. Diremos que una función es inyectiva sobre un conjunto A contenido en el dominio. Si solamente si yo escojo dos elementos aquí que pertenecen al A, x1 y x2, tales que se verifican esta propiedad, tales que verifican esto es lo importante. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se tiene que cumplir necesariamente que los valores de x1 y x2 tienen que ser iguales. O sea, si yo tengo que una función es inyectiva, agarro dos elementos al azar, estos dos elementos tienen la misma imagen, entonces necesariamente estoy hablando del mismo elemento, del mismo número. O sea, x1 es igual a x2. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Tenemos el conjunto A, el conjunto B, y vamos a definir la función f. Recuerden que nosotros habíamos visto tres formas de definir una función. La habíamos visto por pares, la habíamos visto como regla de correspondencia, y también lo habíamos visto como un diagrama. En este caso yo tengo acá el diagrama de la función y tenemos esas correspondencias. Pregunta, chicos, ¿es inyectiva o no es inyectiva esta función? A ver, ¿qué dicen? ¿Es inyectiva o no es inyectiva? A ver, escucho propuestas. A ver, claro, ¿no? Es inyectiva. ¿Por qué? A cada elemento le asignamos un único elemento en el conjunto de llegada B. Esa es otra definición que también que se le asigna. O sea, que a cada elemento del dominio le corresponde solamente un único elemento. O sea, un único elemento. No hay más. Ujú. Ok. Entonces, F es inyectiva. Ahora vamos a hablar acerca de las funciones. No se puede minimizar esto. A ver. Uno. Ah, perdón. Esto. Ya. Vamos a utilizar un método para identificar cuando es una función inyectiva. O sea, es fácil viendo de acá en el diagrama, pero, y la definición, pero hay una regla un poco más, mucho mejor todavía. Y consiste a partir de la gráfica de una función. Y es la regla de la recta horizontal. ¿En qué consiste este método? Yo trazo una recta horizontal y si yo puedo observar qué cosa, que al momento de trazar solamente corta en un único punto, solamente en un único punto estamos cortando aquí a la gráfica, entonces la función es inyectiva. ¿Mm? Si para algunos es más fácil graficar la función y a partir de esta regla observan que se cumple esta propiedad, entonces la función es inyectiva. Ujú. Ese es otro método. ¿Ok? Ahí está la gráfica.
Entonces la función es inyectiva. Esta función, chicos, la función g, ¿es inyectiva o no es inyectiva? A ver, ¿qué dicen? Tracen su recta horizontal. Si corta en más de un punto, ya no es inyectiva. Veamos, miren, trazamos nuestra recta horizontal y cortó en 2 puntos. Pucha, entonces no es inyectiva la gráfica esa. Entonces, mira, si se dan cuenta, justamente G tiene la forma de la parábola, pero claramente su dominio, bueno, no lo indica, pero vamos a pensar que son todos los reales. Entonces, si la parábola, una función cuadrática, está definida en todos los reales, no es inyectiva. Ahora vamos a hablar acerca de las funciones sobres. Entonces, se dice que una función es sobreyectiva, primero, si su rango coincide con el conjunto de llegada. Primera, primera teoría. Esa es la primera definición que nos aparece. Es sobreyectiva o suryectiva si su rango es todo el conjunto de llegada. Equivalentemente a decir que si yo escojo cualquier Y que pertenece al B, siempre puedo encontrar un X. Siempre existe. No necesariamente es único, puede haber varios, como por ejemplo la función cuadrática. Vamos a definir aquí, vamos a trabajar con la función cuadrática. La función, a ver, vamos a definir de esta manera. La función f, que va desde los reales a intervalos de 0 hasta el más infinito. Ujú. O sea, su imagen está cayendo sobre todos los números positivos y f es la función x al cuadrado. Entonces, esta función de aquí es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque, miren, yo agarro un número, o sea, aquí, un número mayor a 0. Mm, pensemos de repente en el 6. Ya, en el 16 vamos a pensar. 16 es un número positivo, está aquí, está aquí. Entonces, para este número debe existir un x de tal manera que f de x me dé 16. Fácil, ¿quién es? Es 4. ¿Por qué? Porque f de 4 es igual a 4 al cuadrado y 4 al cuadrado es igual a 16. Ujú. Acá en esta condición me dice que existe al menos uno, no que es único. Como es todos los reales, yo sé también que ¿quién cumple? El menos 4. Aplicamos f de menos 4. Esto sería igual a menos 4 elevado al cuadrado. Y menos 4 al cuadrado es también 16. Entonces, esta función es sobreyectiva. Vamos a ver una función que no es sobreyectiva. A ver, es un ejemplo de una función sobreyectiva. Vamos a ver un ejemplo donde no es una función sobreyectiva. Vamos a definir la función, otra función, f de x igual a la raíz de x. Pero la función va a ir vamos a poner desde R en R. Ujú. Recuerden que este de acá no indica el dominio, solamente que este es el conjunto de partida. Aquí el dominio de F son todos los reales positivos, pero no es sobreyectivo. ¿Por qué? ¿Por qué no es sobreyectivo? Fácil. Su rango, su rango no es lo mismo que todos los reales. ¿Por qué? ¿Por qué no es todos los reales? A ver. Mm, ¿Por qué no son todos los reales? Fácil. Yo agarro el número menos 2 o menos 4. Menos 4 es un número real, pero les pregunto, ¿existirá algún X? ¿Existirá algún X que pertenece al dominio de F al que su raíz de X sea igual a menos 4? Eso es falso, ¿no? Eso es falso, ¿no? Porque las raíces
Todas las raíces son, o sea, la raíz cuadrada de un número siempre es un valor positivo, nunca negativo. Entonces, como el rango es diferente del conjunto de llegada, tenemos que la función no es sobreyectiva. ¿Ok? Borramos esto. Y por último, si tenemos inyectividad y tenemos sobreyectividad, la función ya es biyectiva. Así se le va a llamar. Ujú. Va a ser una biyectiva si tenemos que la función es inyectiva, es sobreyectiva. ¿Ok? A ver. Ahora vamos a hablar acerca de la función inversa. ¿En qué consiste la función inversa? Naturalmente es tratar de buscar aquella función. O sea, es como, yo tengo, si se recuerdan, habíamos definido que la función f, o sea, la función que va de un conjunto a un conjunto b, era como un proceso. También lo podíamos ver como un proceso. ¿Qué hacía? Agarramos un elemento aquí y lo transformamos en un nuevo elemento. ¿Ok? Así lo habíamos visto también en una función f. Pero cuando hablamos de función inversa, tratamos de entender que si yo tengo, si yo llevé, o sea, transformé este producto en este nuevo objeto, al haber una función inversa, yo pienso que es posible también del objeto que tuve regresar a mi objeto original. O sea, hacer operaciones inversas y llevar y regresar al objeto original. Es como que, a ver, un ejemplo en la vida real, ¿qué sería en este caso? De repente si tienes tus fichitas de Lego y con tus fichitas de Lego, o sea, te imaginas que tú has armado un castillo con tus fichitas de Lego, un castillo has armado aquí, entonces tú lo que haces es, vamos a pensar que la función f es lo que te transforma, o sea, transformas esta fichita de Lego, de repente lo transformas en, no sé, en una pista de autos con tus fichitas de Lego. Tú tienes, pero yo sé que con las fichitas de Lego yo puedo volver a desarmar estas fichitas de Lego, lo desarmo y luego armo aquí mi castillo. O sea, prácticamente esa es la idea que se tuvo para hacer funciones inversas. Pensar que yo puedo regresar al producto original con operaciones inversas, ¿no? Así, bueno, obviando la redundancia. Esa es la idea. ¿Ok? Se borra esto. Pensando en eso, bueno. Entonces, la función inversa, ¿qué es lo mínimo? ¿Qué es lo que mínimo que se exige para yo saber que puedo hacer la operación inversa de mi función? ¿O cómo puedo tener la función inversa? Mínimo, voy a requerir que la función sea inyectiva. Si la función es inyectiva, entonces eso es una condición suficiente para poder pensar que la función se puede invertir. Entonces, primero, tenemos una función inyectiva, entonces, que va de A a B. Recordamos que una función inyectiva, an- ya vimos la definición, ¿no? Que si tenemos dos valores cuyas imágenes son las mismas, entonces necesariamente estamos hablando del mismo elemento. Entonces aquí tendríamos que, este es nuestro diagrama de nuestra función inyectiva. Si es una inyectiva, entonces esto me va a permitir regresar a mi elemento original, ¿no? Mediante esta operación, f asterisco. Esa va a ser mi nueva operación, mi nueva función, que me va a permitir de y, o sea, de x con f fui a y. Ahora con f asterisco yo voy a ir de y al x. Eso es lo que estaría haciendo la función inversa. ¿Ok? Pero como les explico, lo mínimo que estamos pidiendo es que sea inyectiva. ¿Ok? Y esa es la notación de la función inversa, f asterisco de x. Y algunas propiedades. El rango de la función f, o sea, claramente, la,
Función inversa también es una función. Tiene dominio, tiene rango. Entonces, ¿quiénes serían el dominio y quiénes serían el rango? Si yo ya conozco el dominio de la función f y el rango de la función f, ya gratis voy a tener yo el dominio y el rango de la inversa. ¿Qué sería el dominio de la inversa? El dominio de la inversa sería el rango de la función. Y el rango de la función inversa coincidiría con el dominio de la función. ¿Ok? Entonces, si ustedes ya tienen todo armadito, todo de su función, esta función f tiene su dominio, tiene su rango, y además saben que es inyectiva, ya tienen ya el dominio y el rango de la inversa. Ujú. Ahí tenemos la notación f asterisco, y la función f asterisco ya no va a ir, ahora va a ir desde b hasta a. Ujú. Y esta es la equivalencia que tenemos aquí, que para que una función, para la inversa, x es igual a f asterisco de y, si solamente si y es igual a f de x. Ok. Del diagrama se va a observar lo siguiente. Ujú. Ahí tenemos las observaciones. El dominio de la inversa es igual al rango de la función. El rango de la inversa es igual al dominio de la función. Y ahora me preguntarán, ¿no? Profesor, ya, tenemos la función, tenemos la función. A ver, vamos a ver un ejemplo, una función. A ver, tenemos la función, a ver, vamos a ver con la lineal nada más. F de x, vamos a pintar otro color. Tenemos la función f de x igual a ¿cuánto? A 3x más 2. Su dominio son todos los reales. El dominio de f son todos los reales, como lo hemos visto anteriormente. Su rango de f también son todos los reales. ¿Y cómo obtenemos su inversa? Porque la función, si se recuerdan, la función lineal, su gráfica era pues una recta, ¿no? Una recta inclinada. Y si nosotros aplicamos el criterio de la recta horizontal, obtenemos que solamente se corta en un único puntito. Por lo tanto, mi función lineal siempre son inyectivas. Entonces, ¿cuál sería entonces la inversa? La inversa sería el siguiente. ¿Cómo obtenemos la inversa? Fácil. Al f de x, recuerden que también lo vemos como y. Entonces, voy a poner aquí y igual a 3x más 2. Y el método para encontrar la inversa es despejar aquí el x. El 2 pasa a restar, y menos 2 igual a 3x. El 3 pasa a dividir, x sería igual a y menos 2 sobre 3. Y la función inversa sería esta acá. F asterisco de y igual ujú, a y menos 2 sobre 3. Esa sería la función inversa. Pero por notaciones o por convención, se suele cambiar la variable y escribir simplemente f asterisco de x igual a x menos 2 sobre 3. Ujú. Y aquí, como en la teoría, como lo que se comenta, el dominio de la inversa va a ser todos los reales, el rango de la inversa también va a ser todos los reales. Ujú. Ok, inclusive, miren, podemos restringir de repente aquí los valores. Podemos aquí restringir aquí los valores. Podemos poner de repente aquí que va desde, no sé, desde 4 desde menos 4 hasta 6. Ese sería su dominio. Y su rango fácilmente lo podemos sacar. Si se dan cuenta, la gráfica de la función es creciente. Entonces, por las propiedades de las funciones monótonas, esto sería f de menos 4 y f de 6. Ujú. Entonces sería f de menos 4 por las propiedades monotonía
y f de 6. Pero f de 4, ¿cuánto es f de 4? A ver, chicos, f de 4, ¿cuánto es? Ah, f de 4 es, la f de menos 4 reemplazamos, sería aquí menos 12 más 2, sería menos 10. A ver, el lápiz sería aquí. mm, Sería aquí menos 10. Y si aquí borramos esto de aquí también, borramos esto de aquí, calculamos f de 6. F de 6 sería ¿cuánto? 6 por 3, 18, más 2, 20. Sería 20. Sería 20. Y este sería rango. Entonces, en este caso, en esta situación, calculamos ahora el rango y el dominio de la función inversa. ¿Y ese sería cuánto? Aquí era el dominio. Entonces, su dominio de la función inversa coincide con el rango. Entonces, acá sería desde menos 10 hasta 20. Y su rango coincide con el dominio. Sería de menos 4 hasta 6. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, chicos, como les comento, para calcular la función inversa. Entonces, acá están los métodos un poco más detallados, dado que y es igual a f de x, teniendo en cuenta que la variación de x se calcula en el rango de f, asignamos el valor y igual a f de x y la idea es tratar de despejar x. Una vez despejado x, escribimos f de asterisco de y por último cambiamos el y le ponemos la variable x. La variable x ahí y esta sería la función. Y se van a cumplir lo siguiente. Cuando yo aplique f a la inversa de y, me va a dar el y. Cuando aplique la inversa a f de x, me tiene que dar el x. Ujú. Son propiedades clásicas nada más en esta parte. Y esto se va a ocurrir, como les digo, siempre para todo y que pertenece al dominio de f, en la primera parte. Y la segunda parte es para todo y que pertenece al dominio de f. Ujú. En el ejemplo que hemos visto, podríamos haber hecho la composición. Esto de acá se le llama composición de funciones y se iba a cumplir tal cual esta se iba a cumplir. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan aquí al respecto? ¿Todo claro? Ok, si no hay preguntas, avanzamos. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos una función inyectiva. Bueno, nos dicen que es una función inyectiva, aunque se ve al ojo, ¿no? Si ustedes acomodan esa función f la pueden ver de esta manera. F de x igual a 2 sobre 5 por x, bueno, menos 1, ¿no? Lo pueden ver, y esta es una función lineal, es inyectiva. Y más aún, como hemos visto en el ejemplo que hemos propuesto, ustedes fácilmente pueden sacar el rango. La función es creciente, pues saca su rango. A ver, chicos, ¿cuál sería el rango de esta función? A ver, esta función es creciente. ¿Cuál sería su rango de la función? ¿Mm? A ver, les dejo ver. Para ustedes, identifiquen el rango de la función. Traten de calcular su rango.
A ver, vamos avanzando. Solución. Entonces, el mismo procedimiento para calcular la inversa. Calculemos la inversa. Igualamos un y, lo igualamos allí acá la expresión 2x menos 1 sobre 5 y tratamos de despejar el x. No olvidar que el x está variando desde menos 2 hasta 7. Esta parte va a ser para construir el rango. Ujú. Y lo divides entre 5. Esta es otra manera. Miren. El método que les estaba indicando era utilizando la propiedad de monotonía. Como la función era creciente, ustedes lo graficaban fácilmente, notaban que era creciente, entonces su rango iba a ser f de menos 2 hasta f de 7. Abierto en f de menos 2 y cerrado en 7. Hubieran hecho ese método y fácil hubieran obtener rango. Otra forma, de repente, si no es tan fácil determinar que la función es creciente o decreciente, o sea, no es tan directo ver esa parte. El otro método consiste en trabajar a partir del dominio. ¿Qué hacemos a partir del dominio? A partir del dominio tratamos de construir esta expresión. Tratamos de construir esta expresión. Y los extremos que me aparecen al final de esa construcción corresponderían a los extremos del rango de nuestra función. Entonces, aquí fácil, ¿no? Yo quería buscar la expresión 2x menos 1 sobre 5. Entonces aquí lo que hago es multiplicar por 2. 2 a cada extremo, sería menos 4. 2x es igual a 14. Luego quiero restarle menos 1. Menos 5 menor a 2x menos 1 menor o igual a 13. Y por último lo dividimos entre 5. De esta manera, el rango sería abierto en menos 1 y cerrado en 13 quintos. Y como les digo, la función es creciente, también coincide con esto. F de menos 2 abierto, F de 7 cerrado. F de menos 2, lo calculamos. F de menos 2, menos 4, menos 1, menos 5, entre 5, menos 1. F de 7, 2 por 7, 14. 14 menos 1, 13. Entre 5, 13 quintos. Entonces, tienen dos formas de encontrar el rango de la función. Si para ustedes les es más fácil determinar que la función es creciente o decreciente, ¡pam!, apliquen las propiedades. Si no es tan claro esa idea, pueden usar, construir la función a partir del dominio. ¿Ok? Entonces, vamos a poner por acá. Despejamos la variable x. Ahora vamos a despejar la variable x de la expresión aquí. Tendríamos y igual a 2x menos 1. 5. El 5 pasa al otro lado a multiplicar. 2x menos 1. El menos 1 pasa sumando. El 2 pasa a dividir. Y tendríamos la despejada del x. Entonces, de aquí ya fácil. Hacemos el cambio. X va a ser igual a f asterisco de y. Y esa expresión, esa regla, justamente va a ser nuestra inversa. Esa de ahí va a ser nuestra inversa. Bueno, solamente determinen la red de correspondencia. Cuando a mí me piden red de correspondencia, chicos, me están pidiendo tanto la expresión de la función más su dominio. A ver, pregunta, chicos, ¿cuál es el dominio de la función inversa? Profesor, usted dijo que si el dominio de la función inversa es igual al rango de la función f y el rango de la inversa es igual al dominio. Entonces, como solo me piden el dominio, busquemos el rango. Pero el rango ya lo hemos calculado. El rango ya lo hemos calculado y el rango está aquí. Lo reemplazamos ahí. Tendríamos que su rango, su dominio sería de menos 1 hasta 3 sobre 5. Y por último, no olvidarse que hacemos el cambio a x, ¿no?
Recuerden, las variables son arbitrarias. Por comodidad se le había colocado aquí el y. En sí puedes colocar cualquier variable. Pero la idea es que al final regresemos a la variable x. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok. A ver, un ratito, chicos. Quiero tomar una captura de pantalla aquí. Un minutito. Quiero tomar una captura de pantalla nada más. Ujú, ujú. Listo, chicos. ¿Están viendo mi pantalla, no, chicos? ¿Aló? A ver. ¿Sí, pantalla, no, chicos? Sí, profesor. Mm, ok. Por acá no lo logro ver. Ya. Entonces, continuemos. Gente, quiero aquí colocar esto por acá. Mm, Una captura de pantalla nada más. Ahora sí. Entonces, continuando. Por último, vamos a tocar el tema de las funciones exponenciales y logarítmicas. Y las funciones exponenciales son de esta forma. Son f de x igual a b elevado a la x, donde b pertenece a los reales positivos y b es diferente a 1. Creo que ya hemos visto creo, este tema de funciones exponenciales. ¿O no? No lo hemos visto. Ujú. Y las formas de la gráfica de dos funciones, de las funciones exponenciales son de este tipo. Tenemos la gráfica que es creciente, puede ser creciente, o puede ser decreciente. ¿Cuándo va a ser creciente la gráfica de la función? Fácil. Cuando la base, en este caso el b, resulta ser mayor a 1. Si la función es mayor a 1, entonces ese de aquí corresponde a la gráfica de la función. Ahora, si el b es menor a 1, si el b es menor a 1, la gráfica es decreciente. ¿Qué obtenemos cuando b es mayor a 1? 1, la función f es creciente y también tenemos que la función f es inyectiva. Ahora, cuando el b está entre 0 y 1, estamos aquí, entre 0 y 1, la gráfica es decreciente y la función f también sí es inyectiva. Eso es lo bueno de las exponenciales. La inyectividad se preserva. ¿Ok? La función logaritmo es de esta forma. Tiene acá dos elementos. Tiene acá dos elementos. Tenemos aquí una base. Bueno, solamente en la base aquí. O sea, g de x igual al logaritmo de x en la base b. Y al b se le está exigiendo que el logaritmo que sea positivo y diferente de 1. Y aparte, aquí el dominio de la función logaritmo son los reales positivos. Ese es el dominio del logaritmo. O sea, o puede ser un subconjunto también de los reales positivos. En la gráfica son las siguientes. Esta gráfica vamos a tenerlo siempre y cuando en la gráfica azul se va a obtener cuando el b resulta ser pues mayor que 1. Si es mayor a 1, tenemos esta gráfica. La función en ese caso es creciente y también es inyectiva. Ustedes aplican la regla de la recta vertical y van a observar que la gráfica
solo se corta en un punto nada más. Sería cortando en un solo punto. ¿Ok? La gráfica roja se obtiene cuando B es menor que uno. Cuando B es menor que uno y mayor a cero. Se obtiene que la gráfica, en ese caso, la gráfica o la función G es decreciente y también sigue siendo inyectiva. Aplicamos la regla aquí de la recta horizontal y notamos que solamente se va a cortar en un único punto. Siempre se corta en un único punto. Entonces, la función G en el caso donde la gráfica es roja, es decreciente y también es inyectiva. ¿Ok? Listo. Esa sería la parte de la teoría, chicos. A ver, entonces voy a tratar de... Vamos a empezar ahora a hacer las... Vamos a tratar de hacer ahorita lo que son los ejercicios propuestos. A ver, vamos a archivos. Vamos a hacer los ejercicios aquí. Listo. Entonces estamos aquí. No sé cómo minimizar eso porque está incomodando. Entonces, hablemos de los ejercicios en clase ahora. Comencemos con este problemita. Dice, el siguiente gráfico representa la precipitación promedio, dice, en dada en la ciudad de Cusco en función del tiempo transcurrido, dice. En función del tiempo transcurrido. X, que está en meses desde el inicio del año 2023. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La precipitación. Esta es la gráfica de la precipitación. Así se está comportando la precipitación gráficamente. La pregunta, el ítem 1 me dice, la precipitación promedio de los primeros 6 meses transcurridos decrece. La función, ítem 2, la función precipitación promedio tiene inversa si es restringida a los últimos 5 meses transcurridos. Ítem 3, solo del cuarto mes hasta antes del quinto mes transcurrido la precipitación promedio fue constante. Ujú. Entonces, chicos, este tipo de problemas es verdaderos y falsos. A ver, empiezo a preguntar. ¿Qué me dicen del ítem 1? ¿Es verdadero o es falso? A ver, ¿qué me dicen? Es decrece, primero ubiquemos los primeros 6 meses. Sería uno, 2, sería aquí, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Estos serían los primeros 6 meses transcurridos. En esos 6 meses que han transcurrido, les pregunto, ¿la precipitación decrece o no decrece? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Decrece o no decrece? A ver, ¿alguna sugerencia? A ver quiénes están ahí. A ver, vamos a preguntar. Edward, o a ver quién está ahí. Sarit o Milagros. A ver qué opinan. ¿Qué dicen, chicos? ¿Crece? ¿Decrece o crece? Andrea, a ver qué opinan. ¿Decrece o no decrece la precipitación? La precipitación promedio. A ver, analicemos la gráfica. Según la gráfica, miren, chicos.
Ahí están los primeros 6 meses. Vamos a borrar esta parte. Para que quede claro. A ver. Ahí están los primeros 6 meses. Veamos cómo se comporta la gráfica. Esa sería la gráfica correspondiente a los 6 meses, en negrito. Y vemos, ¿no? Que hasta el cuarto mes la gráfica está decreciendo. ¿Mm? Luego, ahí está, está decreciendo desde 0 a 4. Y, y después del quinto mes y antes del sexto mes, también está decreciendo. Pero algo interesante está pasando después del cuarto mes an- hasta antes del quinto mes. Ahí pueden ver, está resaltado de moradito y resulta que es una recta horizontal. ¿Se recuerdan a qué función le correspondía la recta horizontal? ¿Tu gráfica era una recta horizontal? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda a qué función le correspondía la gráfica de una recta horizontal? Mm, a las funciones constantes. Pero miren, no decrece desde 4 a 5, porque ahí es constante, ahí no hay variación, no está creciendo ni decreciendo. Entonces, la pregunta es clara, ¿decrece o no decrece? No decrece, porque entre después del cuarto mes y antes del quinto mes, la función se mantiene constante, la precipitación es constante. Entonces, el primero es falso. Para ítem 2 dicen, la función precipitación promedio tiene inversa si es restringida a los últimos 5 meses transcurridos. ¿Cuáles vendrían a ser los últimos 5 meses transcurridos? ¿O de dónde variaría el X? Variaría desde el 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí estaría variando los últimos 5 meses transcurridos. Ahora, este es el tramo con lo que yo me estoy quedando y lo que yo, para ver si la tiene inversa, recuerdan, un requisito era saber si la función era inyectiva. Entonces, nosotros vimos la teoría y dijimos, no, hay dos métodos. Utilizando la teoría formal, empiezo a agarrar 2 puntos y que tienen la misma imagen y debo concluir que ambos puntos son iguales. Sí, pero acá no me están dando la función, no me están dando la función, la red de correspondencia, me están dando la gráfica. Ya. Entonces, en ese caso, pensamos entonces en la regla de la recta horizontal. Utilizando la regla de la recta horizontal, vemos que la función es inyectiva. En cada tramo trazamos y se cumple. Entonces, según la regla de la recta horizontal, la función es inyectiva y si lo restringimos ahí, en ese tramo, la función tiene inversa. Solo en ese tramo, chicos. ¿Ok? Entonces, el primero sería verdadero. El segundo sería verdadero. Ahora, el tercer ítem. ¿Qué me dice el tercer ítem? Solo del cuarto mes hasta antes del quinto mes, tra transcurre, dice, la precisión promedio fue constante. A ver, analicemos. Esto es justamente esta parte de aquí. Desde entre de 5, después del cuarto mes hasta antes del quinto mes, la función es constante, es verdadero. Ese fue justo el problema por el cual el primer ítem era falso. ¿Ok? Entonces, el tercer ítem es verdadero. Ahora, el cuarto ítem. La precipitación promedio C luego del noveno mes, o sea, desde el 9, después del 9, a antes del onceavo mes, o sea, antes del 11, o sea, después del 9 y antes del 11, dicen, crece exponencialmente. A ver, vamos a ver. Estamos aquí. Les pregunto, chicos, ese tramo, esa porción de la gráfica de la precisión promedio,
¿Tiene la forma de una función exponencial? ¿Qué dicen, chicos? ¿Tiene la apariencia de una función exponencial, de una gráfica exponencial? No, no. Son rectas. Entonces, esa gráfica sería, o sea, si es creciente y nadie lo niega, es creciente, pero no tiene el comportamiento exponencial, sino que es lineal. Entonces sería falso. Entonces, la alternativa correcta sería, bueno, correspondería a falso, verdadero, verdadero, falso, ¿no? ¿Qué sería la letra D? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Hasta ahí? Listo. Si no hay consultas, no hay dudas, continuemos. Listo. Acá ejercicio 2. Dice, sea la función f con dominio igual a cuánto. Intervalo cerrado desde 4 hasta m más 3 al intervalo m menos 2, 3n más 2. Me dice que es biyectiva. Determina el valor de la función de f evaluado en n menos m menos 2. Entonces, la función es biyectiva. Entonces, la función también es sobreyectiva. Entonces, para cualquier valor siempre va a aparecer para cualquier elemento aquí en el conjunto de llegada, siempre hay un elemento en el conjunto de partida. ¿Ok? Entonces, la función es biyectiva. Entonces, esta es sobreyectiva. Entonces, su rango también coincide con el conjunto de llegada. Son igualitos. Ahora la pregunta es, ¿cómo determinamos m menos 2 y 3n más 2? ¿Cómo encontramos esos valores? A ver, vamos a apelar a la gráfica de la función f de x. Miren, en el ejemplo anterior no utilizamos mucho la gráfica, o sea, no trabajamos primero con la gráfica porque nosotros teníamos ya el dominio explícito. En este caso, no, hay una incógnita m. Por ende, vamos a trabajar primero con la gráfica en tal caso. Entonces, como estamos cuadrados, tendremos x menos 3 al cuadrado más 4. Y si hacemos la gráfica, pregunta chicos, ¿cuál es el vértice de esta función? ¿Cuál es su vértice? ¿Alguien sabe cuál es el vértice de la función? El vértice sería el punto 3, 4, ¿no? Justamente ahí aparece. Justo ese de aquí sería el vértice. Listo. Recuerden, cuando yo les comenté a la hora de hacer la gráfica de la función, eh, todo bien. O sea, primero usábamos la gráfica general, la que estaba definiendo todo el dominio, o sea, todos los reales, y luego nosotros nos quedábamos con la porción correspondiente, ¿no? O sea, bueno, en este caso, vamos a borrar esta parte. Nosotros nos íbamos a quedar lo que corresponde con el dominio, o sea, desde 4, bueno, hasta m más 3. No sabemos quién es m todavía, pero esa es la idea. Entonces, aparentemente ese sería el tramo que corresponde, ¿no? Si se dan cuenta, cuando x vale 4, f de x vale 5. Ujú. ¿Qué otra cosa podemos ver de la función? Si observan, tiene la forma de una función creciente. Y si aplicamos la propiedad de las funciones crecientes, tenemos aquí en este dominio nuestra función creciente, ¿qué tendríamos? Recordemos la propiedad de las funciones crecientes, que el rango va a ser f de 4, f de m más 3. ¿Mm? Pero el rango ya sabía cuánto es el rango. El rango es m menos 2 hasta 3n más 2. Entonces, eso implicaría que f de 4 tiene que ser igual a m menos 2. Pero f de 4, viendo la gráfica aquí, ¿cuánto vale f de 4? F de 4 vale 5.
5 es igual a m menos 2. Y así tenemos que m vale 7. Ya tenemos el m. Entonces, también ya podríamos detener el rango, el dominio. El dominio ya sería desde 4 hasta 10. Y aplicando el mismo criterio, ¿no? F de 10 tiene que ser igual a 3n más 2. El f de 10 lo van a obtener reemplazando aquí nada más. Reemplazamos aquí 10, cuando vale 10x. Resolvemos y lo reemplazamos con el 3n más 2. Entonces, f de 10 es igual a 53. Eso lo vamos a obtener a la hora de reemplazar en la regla de correspondencia de la función. Esto lo vamos a igualar a 3n más 2. Resolvemos y tenemos que n vale 17. Tenemos n, tenemos m, tenemos n, lo reemplazamos simplemente ahí en lo que me están pidiendo. Sería calcular f de 8. F de 8 lo reemplazamos aquí en nuestra expresión. Sería 8 al cuadrado menos 6 por 8 más 13. Y eso me va a dar 29. Entonces, la respuesta sería acá la C. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ujú. A ver. Ok. Si todo está claro, no hay preguntas, avancemos. A ver. Tenemos esta expresión de aquí. Verdaderos y falsos. Determine el valor, dice, de verdad de las siguientes proposiciones. La función f de x igual a x al cuadrado menos x más 1 menos x es creciente en su dominio. Ah, hay que ver eso, ¿no? Nunca hemos visto con valor absoluto combinado, pero hay que analizarlo. La función g de x con x diferente de 0 sea la función g de x, tal cual está ahí. La pregunta es, ¿existe su inversa? Ya, también necesitamos analizar cómo es g. Y para todo a que pertenece a los reales, la función es inyectiva. Ah, ahí me está exigiendo en el tercer ítem que yo, no importa qué valor yo escoja para el a, 0, 1, un número racional, un número irracional, a la hora de reemplazarlo, esto siempre será inyectivo. Vamos a ver. A ver, comencemos a ver, chicos. Comencemos aquí. A ver. Solución. El primer ítem. Vamos a ver lo siguiente, miren. Tenemos esta expresión. F de x igual al valor absoluto de x al cuadrado menos x más 1 menos x al cuadrado. Yo voy a observar lo siguiente. X al cuadrado menos x, su discriminante es negativo. Hacemos la cuenta aquí. Aquí el a es igual a 1, el b es igual a menos 1 y el c es igual a 1. El discriminante era b cuadrado menos 4 veces a por el c, ¿no? Y si resolvemos esto sería 1 menos 4 por 1, bueno, acá c vale 1, por 1. Y esto es igual a menos 3. Ahora, si el discriminante es negativo, y el coeficiente principal es mayor a 0, entonces esta expresión es positivo. Entonces, esta función de aquí es mayor a 0. ¿Y qué ocurre cuando yo le aplico valor absoluto a un número positivo? Sigue siendo el mismo número. Entonces, me quedaría siendo x al cuadrado menos x más 1. Ahora, x al cuadrado menos x al cuadrado se van y me quedaría menos x más 1. Su dominio son todos los reales. Así que yo voy a elegir aquí dos números cualesquiera, x1 y x2, que cumplan que x1 es menor que x2 y verificar que para que sea creciente, recuerden,
Para que esto sea creciente, f de x1 tiene que ser menor a f de x2. En otras palabras, la desigualdad se preserva. A ver, vamos a ver si se preserva la desigualdad. Vamos a tratar de construir la función. A ver, mi función es menos x más 1. Pues aquí voy a multiplicar por menos, se invierte y le sumo más 1, y me queda de esta forma. Ahora, esta primera parte y esto de acá, ¿quiénes son? F de x1 va a ser mayor que f de x2. Y eso de ahí no es, o sea, no se está cumpliendo lo que sea creciente, ¿no? Está decreciendo. Se ha invertido la desigualdad. Ujú. Entonces la función es decreciente y sería falso. Vamos con el segundo ítem. Tenemos la función g de x igual a x más 1 entre x. Esto de aquí lo podemos observar de la siguiente manera. Como 1 más 1 sobre x, distribuyendo ahí el x, porque me dicen que el x es diferente de 0. Ahora, vamos a utilizar aquí el gráfico de la función 1 sobre x. Entonces, miren, para que la función g sea inyectiva, basta con que él sea inyectivo. Entonces, yo grafico esta función, utilizo el criterio de la recta horizontal, y si cortas solamente en un punto, es inyectiva. Entonces, g de x es inyectiva. Y por lo que se ve, se cumple el criterio de la regla de la recta horizontal, entonces la función es inyectiva. Y por lo tanto, en inversa y existiría G asterisco. Ese es verdadero. Ahora el tercero. El tercero a mí me dice que esto se cumple para cualquier número real. Entonces, si yo escogiera uno y es falso, no se cumple, sería falso. ¿Ok? Yo voy a tantear. En sí, estos problemas son tanteos, chicos. No es que salga directo o que haya una regla que me diga, no, no, tienes que probar con este valor. No, no, no. Aquí es tanteo. Probamos con un valor, probamos con otro, y si sale, sale ahí. En este caso, yo pruebo con A igual a 1, porque justamente yo veo que acá está el 1 y aquí está el A. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, la función h sería ¿quién? El 1, 1, el par 1,1, el par 2,1 y el par 3,2. Entonces, y observamos lo siguiente, miren, chicos. Para x diferentes, le corresponden, o sea, tengo dos x diferentes, o sea, x1 y x diferente, que tienen la misma imagen. Entonces, la función no es inyectiva. Por lo tanto, el tercero sería falso. Entonces, la alternativa correcta sería la letra C. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Todo claro? Ok, avancemos entonces. Avancemos entonces aquí. Tenemos otro problemita aquí. Dice, ¿no? Tengo la función sobreyectiva. Sabemos ya que es sobreyectividad, que su rango coincide con el conjunto de llegada, definida por la función f de x igual a 2 elevado a la 3 menos el valor absoluto de x más 1. La pregunta es, determine el producto de los elementos enteros del dominio de f. Ok, entonces hay que usar el rango, hay que aprovechar el rango, de que rango es el conjunto de llegada. Esa tiene una función, es una función exponencial. Y nosotros ya sabemos, ¿no? Cuando una función exponencial es creciente y cuando una función exponencial es decreciente. Entonces, la función es sobreyectiva. Eso implica que el rango de f es igual al intervalo cerrado de 1,5 hasta 4 abierto. Es decir,
La función establece entre un medio f de x menor a 4. Es equivalente, sí. Es equivalente esa parte. Ahora, la expresión f de x, yo lo tengo acá. La expresión f de x es este de acá. Voy a reemplazarlo. Ujú. Bueno, simplemente aquí yo acomodé aquí los valores. Un medio es como 2 a la menos uno y 2 es igual a 4 es igual a 2 al cuadrado. Y voy a reemplazar esa expresión, el valor de f de x. Y ahora yo recuerdo lo siguiente. Esta es una función exponencial. La base, que es 2, es mayor a 1. Entonces la función es creciente. Si la función es creciente, los exponentes tienen la misma desigualdad. Entonces, menos 1 es menor o igual a 3 menos valor de x más 1, y este va a ser menor a 2. Resolviendo eso, podríamos de repente restar 3 menos 4 y después luego multiplicar por menos 1. Se invierte aquí. Vamos a borrar esto para que no estorbe. Y luego, aplicando propiedad del valor absoluto con los extremos aquí, tendríamos que el conjunto, tendríamos que x más 1 estaría variando entre 1 y 4 o entre menos 4 y menos 1. Ujú. Seguimos resolviendo aquí. La idea es tener el x solito, solamente el x. Restamos menos 1 y me va a quedar 0 menor a x menor o igual a 3 o menos 5 menor o igual a x menor a 2. Entonces, si x varía en cualquiera de estos dos intervalos, f de x cumple con esta condición. ¿Ok? F de x está cumpliendo con la condición. Ahora, hay algo que observar. El dominio de f, el dominio de f es un conjunto A contenido en R-. ¿Quién es R-? R- representa todos los números reales negativos. O sea, que el dominio es un subconjunto de los reales negativos. Acá hay números positivos, entonces eso de aquí se descarta. Ujú. Y solamente me quedaría con aquellos que cumplen. Ujú. Entonces solamente me quedaría con el intervalo desde menos 5 hasta menos 2. Entonces ya tengo el dominio y la pregunta es, determine el producto de los elementos enteros del dominio de f. ¿Quiénes son los elementos enteros aquí? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. ¿Será un elemento entero del dominio? No. Recordemos que esto es abierto. Acá, esto significa que este elemento no se toma. Entonces, solamente me quedaría como menos 5, menos 4 y menos 3. Entonces, a mí me están pidiendo el producto de esos elementos enteros. Menos 5, menos 4, menos 3 me va a dar ¿cuánto? Menos 60. Entonces, aquí la respuesta sería la letra E. Ok, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Ujú. Ok, avancemos entonces. A ver, acá tenemos esta pregunta interesante. Me dice, la edad actual de Ángel en años es 3 veces el logaritmo de A por B, donde la función biyectiva, f, que va del intervalo a b hasta el intervalo de menos 2 hasta 16/5, definida por esa expresión ahí, ujú, determine cuántos años tendrá Ángel dentro de 5 años. Entonces, igual chicos que en el anterior caso. La función es biyectiva,
entonces es sobreyectiva y podríamos utilizar esa propiedad para resolver esto. A ver. A ver, a ver, a ver. Entonces la función es biyectiva, entonces es sobreyectiva. Su rango va a ser desde -2 hasta 16/5. Ahora, eso quiere decir, si yo agarro dos elementos, x1 y ahora x-2, vamos a verificar ahora la función si es monótona. A ver, vamos a ver si la función es monótona. Vamos a ver si la función es monótona. A ver, tenemos el logaritmo de x ahí. Si x1 es menor a x2, entonces el logaritmo natural de x1 es menor al logaritmo natural de x2. Cabe mencionar que el logaritmo natural de x es lo mismo que escribir el log en base del número Euler, ¿no? Donde el número Euler es igual a 2.7278 y así más, ¿no? Entonces, como la base es mayor a 1, la función es creciente. Así que se estaría cumpliendo esa propiedad. Luego vamos a multiplicarlo por -2. Vamos a construir el f. Luego le sumamos +6, le dividimos entre 5 y observamos lo siguiente. Este de aquí es f de x1. Este es f de x1 y este es f de x2. Se invirtió la desigualdad. Eso indica que la función es decreciente. Vamos a borrar esta parte. La función entonces es decreciente. La función es decreciente. Entonces podríamos utilizar la propiedad de las funciones decrecientes y el rango. ¿Recuerdan esa propiedad? Que el rango de f va a ser igual a f de b men, f de a. Entonces, si esto es igual a -2/16/5, fácil, f de b es igual a -2. Y si f de b es igual a -2, reemplazamos en nuestra función. Aquí ya es cuestión de práctica. Despejamos el logaritmo o el b. Es el 8, ¿no? Porque aquí es fácil, ¿no? A ver, vamos a tratar de calcular ese valor. Vamos a calcular fácil, porque miren, el 5 pasa a multiplicar, me quedaría -2 por el logaritmo de b, más 6 igual a -10. Pasa el 6 restando, sería -2 por logaritmo de b igual a -16. El -2 pasa a dividir. Logaritmo de b es igual a 8. Aplicamos Euler. Y esto es igual a b. Por definición, diré. Logaritmo de b es igual a 8. Entonces, por definición, b tiene que ser igual a e elevado a la 8. Eso es por definición. ¿Ok? Entonces, el f de a es igual a 16/5. Buscamos a partir de la expresión el valor de a. Hacemos la misma historia. Multiplicamos. Acá se van a ir los a con el 5 con el 5 se van a ir. El 6 pasa restando 10. El -2 pasa ahí dividiendo. Hacen toda la cuenta y le va a quedar que es igual a e elevado a la -5. Entonces, ya tengo el valor de b, ya tengo el valor de a, y ahí me están pidiendo la edad de cuántos años tendrá Ángel dentro de 5 años. Pero primero hay que saber qué edad tiene actualmente. A ver, es 3 veces el logaritmo de a por b. Vamos a calcular entonces su edad. Entonces la edad de Ángel es 3 veces el logaritmo de a por b. La reemplazamos el valor. Acá sería e a la 8 por e a la -5. Propiedad de exponenciales. Los exponentes se suman en este caso. Como en un producto sería
y a la 3. Es también por definición, el 3 baja y va a ser 3 por 3, 9, ¿no? Recordemos que el logaritmo de e es igual a 1. Y aquí lo que se ha aplicado es la regla del sombrerito, que es 3, el exponente baja, 3 por el logaritmo de e. Entonces esto vale 1, 3 por 3 es igual a 9. ¿Ok? Entonces así quedó esto. Así quedó la... Continuamos. Como tiene 9 años y a mí me preguntan cuántos años tendrá dentro de 5 años, entonces va a tener 14 años. Bueno, simplemente le sumamos. Entonces la respuesta va a ser la letra B, 14. ¿Ok? Listo. A ver, continuando. El problema número 5, número 6, dice la siguiente. Tengo la función f que es inyectiva, definida por el logaritmo, definida por menos, bueno, dos expresiones de ahí, ¿no? Me están pidiendo a mí determine la inversa. Como ya sé que es inyectiva, sé que existe inversa. Pero la pregunta es, ¿cuál será esa inversa? A ver, hay que calcularlo, chicos. Entonces, como también me están pidiendo el dominio, hay que comenzar primero encontrando el dominio de la función, luego el rango, y aplicamos la propiedad. Aplicamos esta propiedad, ¿te acuerdan? Que el dominio de la inversa es igual al rango de la función. Entonces, tratemos de calcular el dominio, luego calculemos el rango, y tendríamos aquí el dominio de la inversa. Vamos a comenzar por ese lado. Y después calculemos la función inversa. ¿Ok? Entonces, primero, como f es inyectiva, existe la inversa. O sea, eso ya está claro. Siempre va a ocurrir eso. Segundo, calculemos el dominio de f. Recuerden, el argumento tiene que ser un número mayor a cero. Entonces, 5 menos x tiene que ser mayor a cero. De aquí deducimos que el dominio tiene que ser todos los números reales menores a 5. ¿Ok? Ahora, si x es menor a 5, aquí x menos 6 va a ser negativo. Así el valor absoluto va a tener que, o sea, como es negativo, aplicar valor absoluto significa multiplicar por menos. Entonces, como este de aquí, este valor aquí es negativo, recuerden que el valor absoluto lo multiplica por menos para convertirlo en positivo. Entonces, lo multiplica por menos y quedaría menos x más 6. Ujú. Eso porque hemos encontrado aquí el dominio. Ahora, lo reemplazamos en nuestra función, en nuestra expresión, y nos quedaría menos x más x sobre 6, ¿no? Por logaritmo de 5 menos x. Ahora, aquí los x se van, estos se van, 6 entre 6 es 1, y la expresión me va a estar quedando de esta manera. F de x es igual a menos logaritmo de 5 menos x. Ujú. ¿Ok? Su rango va a ser todos los reales. Ujú. Porque son desde 5 hasta el más infinito. Su rango va a ser todos los reales. No, aquí no se ha alterado para nada el rango. ¿Ok? Entonces ya tenemos el dominio de la inversa. Lo que nos faltaría es encontrar la regla, la expresión de la inversa ahora. Así que aquí fácil. Lo mismo que hemos estado planteando es igualar a un y, esta expresión, igualamos a un y tratamos de despejar el x. Entonces, lo igualamos a un y, el f de x, y tratamos de despejar el x. Multiplicamos por menos, y recuerden, por definición, esto es lo mismo que escribir 10 a la menos y es igual a 5 menos x. Esa es definición.
El X lo pasamos al lado izquierdo, el Y pasa al lado derecho, con signos cambiados, obviamente, y me quedaría que X es igual a 5 menos 10 a la menos Y. Hacemos X igual a F asterisco de Y. Esa sería nuestra función inversa. Cambiamos el Y por el X. Es una costumbre, sinceramente, chicos. Es una costumbre cambiar el X, el Y por el X al final. Y tendríamos nuestra inversa, la inversa de nuestra función F, acompañado de su dominio, ¿no? Que son todos los reales. Ujú. Entonces, revisando las alternativas, observamos que la letra C correspondería a nuestra respuesta. Ujú. Ok, chicos, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que tengan. Ok, entonces todo claro con la función inversa y la función logaritmo. Listo. A ver, continuemos con con el séptimo ejercicio. Me dicen, el crecimiento de una colonia de mosquitos en la ciudad de Tumbes después de 3 días está modelado, dice, por esta expresión. Esta expresión modela el crecimiento de una colonia, o sea, la población de esa colonia de mosquitos, donde K es una constante positiva, ¿ok? Y me están dando algunos datos, dicen. Si después de 3 días esta población se incrementó a 1.600 mosquitos, después de 3 días, recordemos que T es el número de días transcurridos, ¿no? Ujú. Dice, si después de 3 días esta población se incrementó a 1.600 mosquitos, ¿cuántos mosquitos habrán luego de 3 semanas? A ver, analicemos entonces, chicos. La población después de 3 días. Reemplazamos el T por el 3. Me dicen que la población es de 3.000, es de 1.600 mosquitos. Pero yo sé que PT tiene esta regla, ¿no? 800 por E a la K por T. Entonces, usamos esa expresión y tratemos de buscar el valor de acá. Entonces, pasamos aquí, el 800 pasa a dividir, 1.600 entre 800 sería 2. Ujú. Por conveniencia, vamos a dejarlo en E a la 3K igual a 2. Yo les sugiero que lo dejen en E a la 3K igual a 2 porque más adelante nos va a servir esta expresión. Porque si lo resolvemos K, no nos va a ayudar mucho. Lo van a ver más adelante, lo van a ver más adelante. A ver, dicen. Entonces, yo ya tengo una expresión aquí que depende del K. Dice, ¿cuántos mosquitos habrá luego de 3 semanas? 3 semanas son 21 días. La población después de 3 semanas es 21 días. Es igual a 21. Pero a mí me están pidiendo cuántos mosquitos habrá, hablan acerca de la población. Reemplacemos en nuestra función que modela el número de mosquitos. P21 vendría a ser 800 por E a la 21K. Recuerden, esta es la población de mosquitos. Población de mosquitos. Esta es la población de mosquitos. Entonces, esto es lo que me están pidiendo. 800 por E a la 21K. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí hacemos algunas cuentas. Miren, a mí me están pidiendo, yo tengo que E elevado a 3K es igual a 2. Entonces, aquí al E elevado a la 21K vamos a recordar un poco nuestra teoría de leyes de exponentes. Y esto es lo mismo que escribir, ¿qué cosa? E a la 3K elevado a la 7. Pero E a la 3K
Y hasta aquí. Y a la 3 que es igual a 2. Reemplazamos 2 a la 7. Entonces, ahí está lo que estamos planteando. Reemplazamos el valor, o sea, de asterisco y tendríamos que la población de mosquitos luego de 3 semanas es igual a 800 por 2 elevado a la 7. Ahora, preguntarán, profesor, no están las alternativas. Eso implica que tenemos que hacer de repente algún cálculo extra. A ver, pero tampoco está el 800. Así que vamos a usar este 800 y vamos a tratar de reducirlo a 100. O sea, 800 es igual, es igual a, bueno, a 8 por 100, o que es lo mismo que 2 al cubo por 100. Entonces tú lo reemplazas aquí, vas a tener, bueno, mm, vas a tener cuánto aquí, vas a tener 800 por 2 a la séptima, sería 100 por 2 al cubo por 2 a la séptima. Aplicamos leyes de exponentes, bases iguales, exponentes se suman, 3 más 7 sería 10, y la población de mosquitos sería 100 por 2 a la 10. Y creo que ese sí está en las alternativas. Vamos a borrar para que se quede bonito. Entonces, luego de 3 semanas, habrá 100 por 2 a la 10 mosquitos. Y la alternativa correcta sería la letra B. ¿Ok? Listo. A ver, continuemos con el problema número 8, el último problema que nos queda. A ver, ¿qué me dice? Dice, se realiza un estudio sobre el crecimiento poblacional promedio del gusano de fruta que está representado por esa expresión. Ahí, ese, es similar al anterior. Al anterior hablaban de mosquitos y aquí ahora hablan de la población del gusano de frutas. Donde T son los días después de haber iniciado el estudio. ¿Ya? La pregunta es, ¿luego de cuántos días la cantidad inicial de gusanos de fruta se incrementó en 240? Entonces aquí nos preguntamos, ah, se incrementó en 240, me dicen. Entonces yo para poder responder más que nada a esta pregunta de acá, yo primero tendría que saber cuántos gusanos de fruta había al inicio, ¿no? Inicialmente, ¿no? Porque si no, luego de cuántos días la cantidad inicial de gusanos de fruta se incrementó en 240. O sea, entonces necesitamos conocer primeramente cuántos gusanos de frutas hubo al inicio y después de cuántos días, porque el T representa días, se incrementó en 240. O sea, tenemos aquí una población inicial, luego vamos a tener una población de 240, acá hubo un incremento, 240. Yo no quiero saber el incremento, sino yo quiero saber el tiempo transcurrido, ¿no? ¿Cuántos días transcurrieron para que la población de gusanos se incremente en 240? A ver, vamos a plantear entonces ese problema. Borremos. Y tenemos lo siguiente, ¿no? La población inicial. ¿Cómo podríamos nosotros sacar la población inicial? El T es el tiempo, me dicen, ¿no? Es el tiempo que transcurre desde iniciado el estudio. Entonces, si no, si estamos al inicio del estudio, si estamos pensando en hacer el estudio, nos decimos, no, vamos a empezar el estudio, entonces no transcurre nada de tiempo. Entonces eso indicaría que el T en ese momento, cuando inicia el estudio, cuando inicia el estudio, pues T vale cero. Entonces, si T vale cero,
Vamos a ver cuánto es la población. Lo reemplazamos. De 0 días, no pasó nada, estamos iniciando el estudio. Reemplazamos aquí una expresión. Aquí por ley de exponentes sería 0 por menos 0,02 sería 0 acá. 2 a la 0 sería 1. La expresión sería 1. Sería 2970 sobre 1 más 32, que sería 1 sobre 30, 2970 sobre 33. Ahora, aquí les pregunto, chicos, ¿cuánto sería entonces 2970 sobre 33? Vamos a borrar esta parte. ¿Cuánto sería 2970 sobre 3? ¿Tendrá tercio aquí el valor? Ujú. ¿Tendrá tercio o no tendrá tercio? ¿Tiene tercio? Ujú, sí tiene tercio. Pero no sé si tendrá onceava. ¿Ok? A ver, chicos, traten de hacer la cuenta. Traten de hacer la cuenta ahí. A ver, ¿cuánto les quedaría? A ver, 2970 sobre 33. Ujú, a ver, si hacemos la cuenta, nos va a quedar 90. Entonces, inicialmente tenemos 90 gusanos de fruta. Entonces, tenemos que plantear el problema, me dice. Luego de cuántos días, aquí subrayo esa parte, luego de cuántos días la cantidad inicial de gusanos de fruta se incrementó en 240. Entonces se incrementó en 240. Entonces, si se incrementó en 240, como dice, sumamos a 90 240, entonces la población ahí va a ser ¿cuánto? La población va a ser de 330. Entonces ahí mi pregunta sería, ¿no? Entonces, si se incrementó 240, la población va a ser de 330. Ahora, la pregunta es, ¿después de cuántos días ocurre eso? Fácil, ¿no? Nosotros tenemos hasta el momento, tenemos la expresión. Esta expresión me dice a mí, después de cuántos días, después de transcurridos ciertos días, yo voy a tener la población de los gusanos de fruta. Entonces, reemplazamos esa expresión en esta parte. No sé si he hecho los cálculos. Sí. Entonces, aquí lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Toda esta expresión que está en el denominador pasa a multiplicar. Me quedaría, sí, lo hice muy rápido. Sí, ya. Lo que se hace es lo siguiente. Sería 2970, el 330 lo pasamos a dividir. Van a observar por qué. El 330 lo paso a dividir porque yo ya hice un cálculo anteriormente. Yo hice este cálculo, miren, que en 2970 sobre 33 es igual a 90. ¿Enten- Entonces aquí simplemente 33, recuerden que es 33 por 10. Así que 2970 sobre 33 me va a dar 90. O sea, toda esta expresión va a quedar 90 sobre 10. El 10 se me va a quedar 90 sobre 10. Factorizo el 0 y me va a quedar 9. Borramos esta parte. Ya, sí, 9. O sea, me queda 9 aquí en esta parte. Igual a 1 más 32 por 2 elevado a la menos 0,02, ¿no? Ahora este 1 pasa a restar. Me va a quedar aquí 2, o sea, 8, igual a 32 por 2 elevado a la menos 0,02t. Lo bueno está en que 8 es igual
a 2 al cubo. Mientras que 32 es lo mismo que 2 elevado a la quinta. Por menos 0,02 por t. Entonces aquí fácil, ¿no? Utilizamos las propiedades de leyes de exponentes. Acá se van a sumar las leyes de exponentes. Me va a quedar 2 por 5 menos 0,02 por t igual a 2 al cubo. Por leyes de exponentes, bases iguales, entonces los exponentes tienen que ser iguales. Se igualan los exponentes. Y nos va a quedar como esto. A ver, voy a borrar esta parte. Nos quedamos con esa expresión. Por propiedad, por leyes de exponentes. Se igualan aquí. Y tendríamos que acá que el 5, bueno, esta expresión lo mando a la... Bueno, simplemente el 5 lo pasamos a restar. Sería, pues, 3 menos 5 sería menos 2. Este menos 0,02 pasa a dividir. Pasa a dividir, bueno, no lo he hecho muy rápido. Pasa a dividir, sería, el menos se va primeramente, sería 2 sobre 0,02. Y eso es lo mismo que escribir 100. Entonces 100 va a ser igual a t. 100 va a ser igual a t. Entonces, la pregunta era, ¿no? La pregunta era la siguiente. Determine luego de cuántos días la cantidad inicial de gusanos de fruta se incrementó en 240. Entonces, yo inicialmente tenía 90 gusanos. Cuando iniciamos el estudio fue de 90 gusanos de fruta. Si yo quiero que se incremente en 240, sumo esos 240 más 90 y me va a dar 330. Entonces, yo quiero saber después de cuánto tiempo la población fue de 330. Pero yo tengo mi modelo. Este modelo de aquí me indica la población de gusanos de fruta de acuerdo al tiempo transcurrido desde iniciado el estudio. Entonces, resolvemos y encontramos que t es igual a 100. O sea, que transcurrieron 100 días para que la población de gusanos de fruta sea 330. Entonces, la respuesta en este caso sería la letra A. T es igual a 100. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Todo claro? Ok. Si no hay preguntas, si no hay dudas, pasamos entonces aquí. Les estaría mandando las claves de los ejercicios propuestos. Le toman una captura aquí. Ujú. Le pueden tomar una captura aquí en la pantalla. Ujú. ¿Me confirma si no han tomado foto para dejar de compartir? A ver, ¿me confirman? A ver, Milagros. O a ver qué está. ¿Quién más está aquí? Listo. Sí, Ok, profesor. listo, chicos. Ujú. Entonces, chicos, dejo de compartir pantalla.